Iglesia con Catedral de San Pedro. Nos encontramos en la iglesia más importante de Soria, ubicada en la que era la primitiva ciudad, cerca de la primera plaza de mercado y también muy cerca de la aljama. En el mismo emplazamiento se han dado varias construcciones a lo largo de los siglos. La primera fue un pequeño templo dedicado a San Pedro, del que apenas se conservan restos. El segundo, un edificio románico de mayores dimensiones que el actual. Y el último es una iglesia gótica del siglo XVI, es la que tenemos en la actualidad. El claustro en el que nos encontramos era parte del segundo templo del que hemos hablado. Según entramos por la puerta, observamos la magnitud de este claustro, construido en el siglo XII en estilo románico. Y también nos damos cuenta de que le falta una fila de columnas. Esto es debido a que se destruyó para poner los andamios del edificio gótico que hay ahora. Esta situación nos da a entender que no se daba la misma consideración a lo antiguo que le damos ahora. Podemos ver que la mayoría de capiteles tienen motivos vegetales, porque los artistas podían ser judíos o musulmanes. No era necesario ser cristiano para poder trabajar en la construcción de una iglesia. Pero también los hay con escenas de lo más interesante, como es el caso del capitel, dedicado al mito de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un personaje mitificado y dependiendo de la sociedad y la época se da una visión u otra. No es lo mismo hablar a las legiones romanas en el siglo I a.C. que hablar a los cristianos en la Santa Misa en el siglo XII. En este capitel, las personas del medievo nos quieren contar que Alejandro Magno quería ver a Dios antes de morir. Por eso se sujeta a unos grifos, como se puede ver en la escena. Pero este es un acto de soberbia tal que se calla antes de poder ver a la divinidad. Al fondo del ala este, en la parte inferior, podemos ver una serie de marcas. Son dibujos que hacían los canteros para poder cobrar su trabajo. Se puede observar que hay bloques de piedra con varias marcas. Esto quiere decir que en un mismo bloque lo realizaron varios artesanos. Y si no se ven esas marcas, quiere decir que o no se han conservado o que el bloque de piedra no está posicionado de la forma adecuada. La mayoría de marcas de cantería son una especie de compás. Pero también hay otras, como es el caso de unas tijeras o una herramienta especial que se utilizaba para poder hacer bloques. También podemos ver, como en el resto del claustro, marcas que dejaron los templarios en forma de flor o la típica cruz templaria. Si se gira, puede ver los restos de una pintura de grandes proporciones. Se trata de una adoración de los Reyes Magos y algunas decoraciones y escudos. Debajo de la adoración se puede ver una inscripción que dice Obscuratus Solis. Cuenta la leyenda que el canónigo que hizo esta inscripción aparece en forma de fantasma cuando hay un eclipse. En el ala norte podemos observar varias escenas bíblicas, como es el caso del capitel en el que aparece el sueño de José, el camino de los Reyes Magos y María con Jesús en el regazo, todo en el mismo capitel. También podemos ver la obra más compleja del lugar. Se trata del arcángel San Gabriel realizando distintas acciones. De izquierda a derecha lo podemos ver matando al mal, que tiene forma de un maravilloso dragón. En esta primera escena lo vemos con un curioso escudo normando. Esto deja entrever la naturaleza de la persona que hizo esa escena, que no tenía por qué ser hombre precisamente. Después lo vemos portando un alma y por último lo vemos pesando buenas y malas acciones de una persona, las almas representadas como niños y al diablo acechando. En este ala también podemos ver el famoso capitel dedicado a la lujuria, en el que dos seres monstruosos pican los pechos a una mujer. Es la representación del pecado por excelencia, y en ella se deja ver lo que les puede ocurrir a las personas que no se comportan como deben, o esto es lo que nos querían transmitir. Hay que tener en cuenta que estos capiteles solo eran admirados por los canónigos de aquel tiempo. Estos tenían una férrea regla que tenían que ser cumplida, y por ello se representan las consecuencias de los pecados. En el oeste, justo en la esquina, podemos ver una impresionante pila bautismal, que tiene forma de claustro y que aún conserva policromía. Nos da a entender que las personas de aquella época se bautizaban por inmersión y no por afusión, como lo hacemos ahora en la Iglesia Católica. En esta misma esquina, en las columnas, podemos ver una ligera similitud con los claustros de Silos. Una de las columnas se retuerce. Ahora es probable que no nos impresione, porque la arquitectura de nuestra época es enormemente compleja, pero la persona que hizo esa columna tuvo que ingeniárselas para que no se le rompa y nos llegue a nuestros días. Llaman la atención los arcos sepulcrales, que podemos ver a mano derecha. Son posteriores a la construcción del templo románico, pero se han conservado mucho peor, por las inclemencias atmosféricas y porque la calidad de la arenisca utilizada sería mucho menor. En cada uno de ellos se posicionan dos ataúdes y deja entrever que las personas del medievo eran mucho más pequeñas que nosotros. En uno de los arcos, si se fijan, pueden ver que hay un escudo con flores de lis. Se suele decir que esto aparece aquí porque ahí estuvo el cuerpo de un infante francés, pero aparecen flores de lis en época romana y en Mesopotamia.
No se sabe con exactitud quién estuvo en estos arcos. Tampoco se sabe dónde están en la actualidad. Lo único que se sabe es que su uso era para ubicar a personas fallecidas que habrían pagado una cuantiosa suma de dinero para poder descansar finalmente en aquel lugar. Podemos intuir que tenían que ser personas con alguna relación de tipo afectiva, pero esto son conjeturas. Es una pena que falte el último tramo del claustro. Seguro que estaría lleno de información para poder estudiar cómo era la sociedad del siglo XII y concretamente su forma de vivir, pero aún así se puede decir que es una de las maravillas del románico. Esperamos que les haya gustado visitar esta sobria pero elegante iglesia con catedral de San Pedro y que vuelvan pronto.